Punto de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos hoy ya viernes 24 de abril del presente año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto por todas nuestras plataformas digitales. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana nos acompaña el abogado Francisco Jiménez Sánchez, es ministro de Gobierno, es gobernador de la provincia del Guayas, es asambleísta nacional por Guayas. En el año 2022-2023 es ministro de Gobierno, también es catedrático universitario, un político ecuatoriano, actualmente fundador del Movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi querido Francisco. Qué gusto tenerte, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y gracias por la invitación al programa. No, importante, haciendo una coyuntura, haciendo un análisis, un preámbulo bastante técnico, comunicacional, más o menos lo que se está suscitando en el país, en el tema de la inseguridad, en el tema de unas elecciones seccionales que se vienen. Muchas quejas también en lo que tiene que ver la prórroga de funciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Muchos dicen que no se está respetando el Código de la Democracia ni la propia Corte con lo que tiene que ver la Constitución. Entonces, en ese sentido, queremos hacer un preámbulo contigo, como es ministro de Gobierno, más o menos, ¿cómo ves tu perspectiva en cuanto al tema de adelanto de estas elecciones seccionales que se vienen eran en febrero de 2027? Sí. Ahora el CNE las ha adelantado para noviembre de 2026. Esto ha causado un poquito de división o polémica de algunos partidos y movimientos políticos. Bueno, como tú bien dices, todo se ha estado adelantando en el país. Desde unos buenos 2-3 años para acá, hemos vivido como que muy a la apurada. Se adelantaron elecciones, hubo elecciones después anticipadas, luego se volvieron a repetir las elecciones presidenciales. Y hoy pues nuevamente se adelantan las elecciones seccionales. Me parece que todavía falta que se pronuncie la Corte Constitucional en el tema, pero todo hace pensar que vamos a tener elecciones seccionales ahora en noviembre y siempre todo es como un poco al apuro, ¿no? Un poco rápido. Mi abuela me decía que hace muchos años me decía que no por mucho madrugar se amanece más temprano, pero así somos aquí en nuestro país, es todo rápido. En la ciudad, en nuestra ciudad de Guayaquil, tú a veces estás en el semáforo y medio cambia la luz del semáforo y ya te están pitando, se te demora 2 microsegundos. Pero así somos, entonces tenemos que aprender a vivir con eso y buscar la manera de adaptarnos lo más rápidamente posible a los nuevos eventos que se van desencadenando. Sobre todo, tú lo pronunciaste ahorita, una Corte Constitucional que no se ha pronunciado, pero que dice que tiene toda la potestad porque supuestamente se ha violado el Código de la Democracia y también parte de la Constitución. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, que ya están prorrogando sus funciones desde noviembre del año 2024, los 5 consejeros, que prácticamente se lavan las manos porque dicen, bueno, los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no han convocado a concurso. La Asamblea tampoco ha sancionado a los señores consejeros del CPCS. Entonces, se lavan las manos, la pelotita. En ese sentido, sigue en ese sentido la perspectiva, mi querido. Ya, pero ese es otro tema. Un tema hay que diferenciar las cosas, ¿no? Una cosa es las funciones prorrogadas del Consejo Nacional Electoral, así como las funciones prorrogadas de un montón de gente, porque también en la Fiscalía están en su propio proceso, y no nos olvidemos que el anterior fiscal, Diana Salazar, también estuvo prorrogada y luego pues se tomó otro proceso de toma de decisiones. Lo que sucede en la prefectura del Guayas, que ahora renunciaron prefecta y viceprefecto y ahora se van a designar a otras personas a través de un mecanismo que aparentemente existía, pero, ya hay viceprefecto, pero que nadie conocía, y ahora ya hay un viceprefecto que es el señor Encalada, ¿no? Entonces, el problema del país es justamente esa falta de reglas claras a todo nivel, en particular en los poderes establecidos, que es lo que la gente denomina como institucionalidad. Y en el momento en que uno no tiene reglas claras, es como cuando estás en un partido de fútbol y no sabes si sales, si te quedas, si atacas, si defiendes. Tienes que ir con un plan de juego, con un criterio, con una idea a plasmar. Entonces, el problema de nuestro país, el problema del Ecuador, es que muchas veces las ideas no están claras, avanzamos un poco a empujones y un poco al apuro, y creo que eso finalmente no termina siendo algo tan ventajoso, sino que nos hace perder mucho tiempo y en ocasiones nos hace retroceder. En lo que tiene que ver también el tema de la inseguridad, acordémonos que el año pasado, 2025, más de 9.000 muertes violentas, bastante preocupante. Este año 2026 ya ha bajado un poquito, se ha contrarrestado con temas que se está dando hoy en día de lo que tiene que ver el gobierno nacional. Entonces también eso es bastante preocupante y es el enfoque
que la ciudadanía pida a gritos, mi querido Pancho, en ese sentido, ¿no? Bueno, el gobierno ha venido dando la batalla en materia de seguridad. Yo creo que en buena medida ha hecho lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, establecer un vínculo más cercano con los Estados Unidos, eso es ineludible. ¿Usted lo ve bueno, FBI aquí en Ecuador? Yo creo que eso es bueno porque si el delito, si la delincuencia, si los grupos organizados internacionales se asocian entre ellos para delinquir con contrapartes más poderosas que están fuera del país, los estados, la gente buena, la gente correcta, también tiene que asociarse para combatirlo. Claro. Y nosotros tenemos que buscar la manera de asociarnos con países que tengan experiencia, que tengan tecnología, que tengan la fuerza para combatir este tipo de hechos delictivos y aprovechar esos recursos, esa tecnología, esa colaboración para buscar la manera de obtener mejores resultados acá. Lo que sucede es que esa es una pata de las varias patas que tiene la mesa. Claro. Entonces, otro de los ejes ahí importantes es el sistema carcelario. El otro eje importante es la reforma en materia penal, pero esos ya son temas un poco más densos, que requieren un poco más de cabeza. Pero lo importante ahorita es combatir la inseguridad tal como está presentada, y no solo hacerlo desde el punto de vista represivo, sino también desde el punto de vista social, interviniendo con decisión en los barrios, llegando con el Estado a través de servicios públicos de calidad, estableciendo redes de policía comunitaria que coordinen con la Policía Nacional. Eso es muy importante. Es decir, hay una serie de medidas ahí complementarias que se pueden llevar a cabo y que sin duda alguna arrojarían mejores resultados que los que se están Pero obteniendo más allá ahora. de eso, yo siempre lo he dicho, mi querido Pancho, la depuración exhaustiva y total, la institución es gloriosa, no lo podemos negar, la Policía Nacional, la Fuerza Armada. Pero acuérdense, como hoy día, como está la delincuencia, hay bastantes frutas podridas. Yo siempre lo he dicho, hay que depurar las instituciones policiales de las Fuerzas Armadas. También hay malos elementos en ese sentido, para Pero contrarrestar. Mire, si usted va yo soy abogado, si usted va a un gremio de abogados, habrá buenos abogados y malos abogados. Correcto. Si va al gremio de la medicina, habrá buenos médicos y pues no tan buenos médicos. En los artesanos lo mismo, en los comerciantes lo mismo. Entonces, siempre, en todo gremio profesional, artesanal o como lo quiera llamar, va a haber buenos elementos y elementos que tal vez no estén a la altura. Entonces, el proceso de depuración de las instituciones es permanente. No es algo que se limita a un momento ni a una circunstancia específica, sino que tiene que ser llevado a cabo de manera permanente porque es un pilar del funcionamiento institucional. Espero yo que el gobierno lo entienda así. No es una lucha fácil la que tiene en materia de seguridad, Claro, es muy fuerte. pero este es un monstruo de varias cabezas. Todas esas diferentes cabezas tienen que ser cortadas al mismo tiempo porque no le vaya a pasar como la hidra, que usted le cortaba una cabeza y salían 4 o 5 más, y entonces ahí no se termina nunca, ¿no? Ustedes como gobierno no lo vieron así. Acuérdense que usted fue ministro de gobierno. Nunca tuvieron ese proyecto, esa perspectiva de la depuración, aunque se lo pedían al presidente Lasso, expresidente Lasso. Bueno, siempre estuvo sobre la mesa. No nos olvidemos que en mi época, cuando yo fui ministro de gobierno, la cartera estaba dividida entre el ministro del Interior, que es el que se ocupaba de todos los temas de policía, y el ministro de gobierno, que se ocupaba de todos los temas de gobernabilidad. Por lo tanto, entiendo yo que en la cartera del Ministerio del Interior, como sucede ahora, reposaban todos estos proyectos justamente para la depuración de la policía, para el mejoramiento de los procesos, para el mejoramiento sobre todo del sistema de inteligencia y además la construcción de infraestructura, que también es otro pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia. Muy bien, son las 10 de la mañana con 22 minutos. Estamos con el abogado Francisco Jiménez Sánchez, es ministro de gobierno, haciendo un preámbulo, una perspectiva sobre la coyuntura política que atraviesa actualmente el país. Tráfico de influencias en lo político, eso también es muy preocupante, mi querido Pancho, usted lo sabe. Hay bastante perspectiva en ese sentido. Ya de los anteriores gobiernos ha venido esto suscitándose, ¿no? Sí. Bueno, mire, desde la época de Roma hay tráfico de influencias. Yo no estoy diciendo que nos resignemos al estado de cosas que existe, pero ya sabemos que en la política siempre hay gente que está tal vez buscando pescar a río revuelto. Claro. Y uno tiene que buscar la manera de darle forma a un proceso político que haga menos permeable la gestión a este tipo de influencia. Porque gente que quiera acceder al Estado, a veces con propuestas de contrataciones legítimas, a veces con propuestas de contrataciones ilegítimas, siempre va a haber. Y uno tiene que separar la paja del trigo, lo cual quiere decir que tiene que establecer procesos técnicos de selección
y sobre todo niveles de transparencia para poder lograr que el Estado funcione y que sobre todo no se pierdan recursos públicos. Sí, pero en ese sentido nosotros vemos muy preocupantes los escándalos, los choques que han habido de propios asambleístas, de políticos con tráfico de influencia y también con actos de corrupción y con narco lavado. En ese sentido, pues bastante preocupante. Y creíamos que, bueno, no se ganó una consulta popular de este gobierno, lo que tiene que ver la transformación, la reestructuración del Código Orgánico Integral Penal, que es lo que tanto se buscaba, porque la ley es para todo, tanto como político, para cualquier ciudadano común y corriente en ese sentido. Sí, es correcto. Hay mucho trabajo por hacer. O sea, se lo puede hacer, si hay la voluntad. Pero lo importante es tener una hoja de ruta, tener un equipo que esté comprometido en el tema, tener claridad sobre cuáles son los objetivos que se quieren lograr y además estar conscientes que no todo se puede hacer. Claro. Porque lo bueno es enemigo de lo perfecto. Alguna vez estaba yo leyendo una estadística sobre los niveles de satisfacción de los presidentes a nivel latinoamericano y en algunas regiones del mundo. Y decían que el promedio de satisfacción de los presidentes en cuanto a los programas que querían implementar y que terminaban implementando era alrededor del 3 o 4%, es decir, bajísimo. Uno sale, cuando va a una función pública, sale permanentemente insatisfecho de las cosas que quería hacer y que no pudo hacer. Si no, pues preguntémosles a los presidentes pasados si salieron satisfechos o no satisfechos de su gestión. Si revisamos los últimos 10 presidentes, tal vez 1, 2 por ahí hayan dicho, bueno, hice lo que tenía que hacer en el tiempo que me correspondió. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no pierda el tiempo en demasiadas cosas. Concéntrese en lo fundamental. Establezca 3, 4 hitos importantes y persígalos con obsesión. Y en función de eso, determine cuál va a ser el éxito de su gestión para ver si esos objetivos que han sido planteados finalmente se logran cumplir en un porcentaje, pues que a uno le diga, ok, hice lo que me correspondía en el tiempo que tuve. 10:26 marcamos, estamos con el abogado Francisco Jiménez, es ministro de Gobierno, haciendo un análisis técnico en lo que tiene que ver lo que pasa actualmente en nuestro país. En ese sentido, fondo prácticamente FBI en Ecuador también debería estar en Guayaquil, digo yo, no solo en Quito, ¿no? ¿Qué? Lo que tiene que ver la cooperación internacional de los Estados Unidos con el FBI, creo que en Cuenca, Guayaquil, sería bueno no tener diferentes... Bueno, hay que ver cómo ellos están organizados. La organización. Yo no podría decirle que ahorita solo ellos están en Quito, porque seguramente deben estarse trasladando en el país, están en Guayaquil, están en Manta, están en Quevedo, es decir, están en los principales focos. Una cosa tiene que usted estar claro en una cosa. La delincuencia, fundamentalmente, la encontramos en el sector costa. Si usted va a la sierra, parece otro país, porque si bien es cierto también hay delincuencia, los índices de hechos delictivos y de sangre cotidianos son sustancialmente menores, al menos en un 30, 40, 50% en la costa. Algunos tienen algunas explicaciones un poco eruditas y sociales de por qué sucede esto, pero la realidad es que la mayoría de los hechos de sangre y violentos están concentrados en la franja costera, tal vez porque son puertos, tal vez porque son lugares más vulnerables, más permeables, tal vez porque hay más pobreza, tal vez porque las ciudades están menos bien armadas. Mire usted, si va a Quito, usted siempre encuentra buen Quito, buen Ambato, buen Riobamba, inclusive en Bolívar está la plaza, la catedral, el municipio, el otro edificio del Cabildo, es decir, tiene un centro la ciudad y en función de ese centro se va expandiendo la ciudad, por lo tanto tiene un criterio, un orden. Si usted va, por ejemplo, a las ciudades de la costa, yo lo desafío a que vea y diga, bueno, ¿dónde está el centro de la ciudad? ¿De qué manera se entiende? Guayaquil lo tiene un poco más definido porque está claro que empezamos en el Cerro Santana y de ahí la ciudad se fue extendiendo desde las faldas del Cerro Santana hacia el norte y hacia el sur. Pero en general, si usted va a Los Ríos, a Quevedo, Babahoyo, son ciudades sin centro, poco organizadas, y aunque no lo crea, ese tipo de falta de criterio urbanístico para la definición de lo que se entiende por ciudad termina teniendo una incidencia en la manera en que se desarrolla la delincuencia. Por lo tanto, hay algunos factores ahí que hay que tomar en cuenta, pero seguramente el gobierno tendrá desplegado a su contingente y a sus diferentes niveles de colaboración en los distintos lugares del país. Bueno, en ese sentido sí, yo pienso que estando bien un gobierno, estamos bien todos los ecuatorianos. ¿Cómo calificas tú, mi querido Francisco, la acción, la perspectiva actualmente del gobierno nacional, ¿no?
cómo está gobernando el presidente. Esa es una pregunta muy amplia y tiene muchísimas aristas. Si usted me habla en salud, yo pienso que la gestión en salud pues, no ha sido la mejor. Si me habla en seguridad, pienso que en seguridad están dando la batalla. Si me habla en general en servicios públicos, pienso que en servicios públicos hay muchas cosas que mejorar. Por supuesto. Entonces, yo creo que allí es una pregunta demasiado amplia. Habría que ver cuáles son los principales rubros en los cuales se ha querido enfocar el gobierno y en función de eso calificarlo. Pero todavía le quedan al presidente Noboa unos 2 años y medio para terminar de asentar su gestión. Y como le decía hace un momento, es importante que el gobierno se centre en los 3-4 aspectos que van a definir su gestión y su recordación en el pueblo ecuatoriano. Porque al final del día, desde el momento en que un funcionario público se sienta, tiene que empezar a pensar en su legado. Y no es sentarse a pensar en pajaritos preñados, sino sentarse a decir, ok, ¿de qué manera voy a lograr las cosas que me he propuesto y con qué herramientas lo voy a conseguir? ¿Cuáles aspectos me mencionas ahí? Porque mire, tampoco ha cogido un gobierno que cogió ya una lluvia, una tormenta de delincuencia organizada como lo cogieron los mandatarios. Por ejemplo, el expresidente Guillermo Lasso, ustedes lo cogieron difícil. No tuvieron la mayoría en asamblea, tuvieron oposición de las diferentes bancadas. Entonces, sin duda alguna, el expresidente Lasso no le quedó más que dar en la historia e irse a una muerte cruzada. En ese sentido, tampoco ha sido nada fácil para el gobierno, ¿no? En esa perspectiva. Bueno, en este caso el gobierno del presidente Noboa ha tenido las cosas un poco más sencillas. Sí. Empezó, me parece que sigue con 66 asambleístas propios, eso es muchísimo. Sigue teniendo mayoría. Sigue teniendo mayoría, tiene una plataforma sólida a partir de la cual moverse. No quiere decir que esto es el Ecuador, nosotros no somos Suiza ni somos Luxemburgo, entonces las cosas aquí se mueven, a veces se desestabilizan y por lo tanto gobernar nunca es sencillo, pero él goza de una plataforma sólida, tiene un control férreo de lo que sucede a nivel del gobierno, por lo tanto como punto de partida él está en un punto de partida mucho más sólido y mucho más consistente que es lo que tuvo el presidente Lasso en su momento. Claro. Porque el presidente Lasso, yo fui parte de ellos, empezó con 12 asambleístas. En una asamblea de 144 voluntades, 12 es muy poco. Y eso hizo que él esté permanentemente contra la pared, defendiéndose de los hechos y de las acciones de la asamblea, que pues en su momento intentaron finalmente consiguieron que se disuelva la asamblea, que se vuelva a convocar elecciones y bueno, todos ya sabemos lo que sucedió. Y imposible gobernar así, ¿no? No es imposible, sí, pero es difícil. Teniendo esa posición, sí, ya estamos llegando a la parte final, estamos con el abogado Francisco Jiménez Sánchez, un reconocido activista político, es ministro de gobierno, es gobernador de la provincia del Guayas y también ex asambleísta por Guayas. En ese sentido, el gobierno tiene luz verde para convocar referéndum sobre funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar que siempre ha tenido luz roja por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, en ese sentido, ¿no? Ahora, sí, la Asamblea puede tener el poder de convocar autoridades. Pancho, ¿cómo lo ves tú esa perspectiva? Yo creo que es buena, porque es una forma de sincerar las cosas. Yo siempre he estado en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Se han intentado varias consultas populares para quitarles la potestad de elegir autoridades. La gente ha dicho que no, todavía le ha dado un voto de confianza, pero nosotros lo que hemos visto en los medios es que sistemáticamente han dado razones para no confiar en ellos. Tal vez ahora están intentando funcionar un poco mejor, tal vez, pero se trata de una institución mal armada y eso significa que siempre va a dar razones para desconfiar de ella. Por lo tanto, creo yo que trasladar esas competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea es una forma de sincerar las cosas. Yo no voto por tal o cual determinado candidato de tal tienda política, voto por otro, pero si la gente en su mayoría vota por ese candidato, tiene que tener... ¿Pero esto le convendría al gobierno porque tiene mayoría en la Asamblea? Temporalmente y coyunturalmente, por supuesto que le va a convenir, pero al final del día, en el momento en que la Asamblea es la que toma parte directa en la designación de autoridades, finalmente, siendo la Asamblea una emanación de la voluntad popular, es el pueblo el que en pocas palabras se está pronunciando. Y eso es bueno, porque es hablar las cosas claras y hablar de frente. Bueno, estamos llegando a la parte final. Esperemos que esto no sea un paradigma lo que está sucediendo en Perú, ¿no? Más de 9 presidentes en 10 años. Y acá hemos tenido más de 7 ministros de salud. Usted nombraba en el tema de la problemática de salud que vivimos los ecuatorianos. Más de 7 ministros en salud. Y no damos con una verdadera reestructuración en cuanto a la salud pública, país que es muy preocupante, mi querido Francisco. Muy preocupante para los ecuatorianos. La salud es un tema complejo, es uno de los grandes desafíos de todos los gobiernos. Yo creo que el sistema como está no aguanta más. Hay que revisar
profundamente no solamente lo que sucede a nivel del ministerio y las distintas subdirecciones, sino por supuesto lo que sucede en el IES, porque todos los ecuatorianos necesitamos una institución como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solvente, que tenga sostenibilidad en el mediano y largo plazo y que sea verdaderamente el pilar no solamente del sistema de seguridad social, sino también de inversión financiera. Esa transición la han logrado en otros países, aquí todavía no lo hemos logrado, pero obviamente hay que trabajar en ese sentido. Esperemos que el gobierno, sobre todo yo siempre he dicho, los ministros deben ser de territorio, no de escritorio. Quizás están fallando bastante ministros al presidente, ¿eh? Quizás tiene que hacer un buen análisis en cuanto a quiénes son los que manejan su cartera de Estado en ese sentido, porque es muy preocupante que están haciendo quedar muy mal al gobierno, porque es un círculo que lo rodea, que dan vuelta de un lugar a otro. Y eso es preocupante y quizás tiene que también dialogar, tener las mesas de diálogo como lo hacían ustedes, con los colegios profesionales, la mesa, que no lo he visto yo en este gobierno, no lo hemos visto. Son pocos los... El diálogo es la base de la paz y es la base del progreso. Ninguna sociedad democrática puede salir adelante si no asienta de forma coherente, sensata y sostenida un proceso de diálogo. Porque yo insisto, sin diálogo, la paz y el progreso es mucho más difícil de conseguir. Siempre y cuando se cumplan, porque los diálogos a veces se los lleva el viento, ¿no? Hay gobiernos que... Porque una cosa es diálogo y otra cosa es conversación. Sí. Si yo quiero irme una tarde con usted a comerme una torta con galletitas, pues obviamente estamos en una conversación, pero eso no es diálogo. El diálogo es tener claridad en los objetivos que se van a plantear, tener la posibilidad de discutirlo, trazar una hoja de ruta y finalmente implementarla. Allí es cuando se progresa. Usted tuvo esa responsabilidad cuando fueron las marchas indígenas fuertes. Hubo el diálogo, pero hubo por parte del expresidente Lasso el cumplimiento de ese diálogo. Hubo claridad sobre lo que había que hacer. Yo creo que 218 acuerdos son el testimonio de lo que se logró, muy positivo. Y le puedo decir algo, mientras yo estuve allí, hasta el último día de mi gestión, las mesas de diálogo estaban funcionando, los acuerdos se estaban cumpliendo y las organizaciones sociales estaban asistiendo. Queremos agradecerle, mi querido Francisco, y para concluir en 2 palabras, las elecciones seccionales que se vienen, tu perspectiva, ¿cómo lo ves tú? En la panorámica creemos que en el año 2023, acuérdense que hubieron 11 candidatos solo a la alcaldía de Guayaquil, y en el 2019 17. Usted en el año 2019 participó, quedó un buen tercer lugar en el año 2019. Sí. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones adelantadas para noviembre del 2026 y queremos saber, y por ahí sabemos que más o menos hay un pedido de ciertas organizaciones políticas, sociales, gremios, quizás de nuevo participe a la actividad política usted, mi querido Francisco. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Yo creo que los tiempos se van a venir aceleradamente y creo que aquí lo importante es que la ciudad y la provincia dispongan de programas claros y concretos que le permitan salir adelante. Tanto Guayaquil como la provincia del Guayas tienen serios problemas ahora. Todos hemos visto lo que ha sucedido con algunos gobiernos seccionales ahora, lamentable, pero tenemos que mirar hacia adelante. Claro. Yo creo que estas elecciones son un buen punto de partida y tenemos que buscar la manera de elegir con sensatez para lograr justamente proponernos y cristalizar los objetivos que debemos tener legítimamente como ciudad y como provincia. ¿Cuándo tenemos la primicia si participa o no participa en la actividad política, mi querido Pancho? Vamos a ya ver. Lo comprometemos Primero lo primero. Primero que se hagan las elecciones, vamos a ver si se hacen, y segundo, veamos si es que efectivamente se le puede dar forma a un proyecto consistente que permita afrontar con seriedad los problemas que tiene la ciudad y los problemas que tiene la provincia. Tenemos entendido que comienza desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto más o menos, antes de la primaria, pues supuestamente. Sí. Vamos a ver qué se viene en las elecciones seccionales para alcaldes, prefectos, juntas parroquiales y concejales para este año 2026 que se adelantaron. Gracias, mi querido Francisco. Carlos. A ustedes que tengan muy buen fin de semana, muy buenos días y gracias por su sintonía. Recuerden siempre, si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Una buena mañana.